Bueno, gente, bienvenidos al capítulo número 14 de Hablando con un monstruo, traído gracias a Roxa Shadow. Como siempre, los links respectivos están aquí abajo en la descripción del video. Y para quienes esperaban esta serie y no la vieron por como un mes, perdón en serio, pero estuve en los últimos exámenes y proyecto final de mi semestre y realmente me consumió mucho tiempo, genuinamente perdón. No me gusta faltar tanto, pero hombre, ya estoy de vacaciones, así que ya no habrá contratiempos ni nada. Ya estoy viendo para traer otro fanfic quizás. ¿Quién sabe? Quizás cuando suba alguna sugerencia de algún fandom. Acá raro, no Naruto o Boku no Hero, algo raro. Y ya ahí veré. Claro, para las 3 personas que ven este fanfic actualmente, como sea, no importa, ya me explayé mucho. Vayamos directo con el fanfic. Capítulo 14. Honestidad. Texto del capítulo 18. La cabeza de 18 cayó lentamente hacia atrás para descansar sobre el respaldo suave y mullido del sofá. No llevaba mucha cosa, solo una camiseta de tirantes y algo de ropa interior, pero no era como si hubiera nadie cerca para verla, así que no le importaba. Dejó que su cuerpo se relajara contra los cojines mientras se sentaba. Suspiró, mirando perezosamente hacia los lujosos diseños que trepaban por el techo ovalado que sostenía una lámpara de araña que inundaba la habitación con una luz agradable. Encontró los patrones encantadores, antes de soplar una nube de humo en su dirección. Su mirada bajó lentamente para examinar el resto de lo que había sido su hogar durante las últimas semanas. La entrada, un conjunto de gruesas puertas de madera, se abría a un espacio circular que había usado como una gran zona de descanso. Una esquina de la habitación estaba dedicada a un sofá largo que lo rodeaba a medias, cubriendo una mesa de centro perfectamente elaborada que ella había tapado rápidamente con latas de cerveza y capullos de cigarrillos. De hecho, se dio cuenta de que había basura esparcida por toda la habitación del hotel por la que había pagado. Sonrió con suficiencia. Entró sin ninguna identificación, pero algo que había aprendido sobre la gente hoy en día era que, si les ponías suficiente dinero delante, pronto dejaban de hacer preguntas. Y desde luego tenía suficiente dinero para permitírselo. Hace mucho tiempo, tras la muerte del Dr. Gero y su libertad, habían robado a propósito varios bancos por si alguna vez lo necesitaban. Al principio, simplemente vivían la vida de forma lujosa, pero pronto se dieron cuenta de que no necesitaban hacer eso en absoluto. Descubrieron que no necesitaban comprar nada, porque podían simplemente coger lo que quisieran. Por supuesto, eso no significaba que hubiera olvidado dónde lo habían escondido. No había manera de que olvidara los millones de Zeni enterrados en el desierto. Era extraño volver a vivir así, como antes de que todo esto ocurriera. Supuso que no era un cambio desagradable en general. La parte trasera tenía una puerta corredera de cristal que daba a una terraza con un jacuzzi. La puerta a su derecha daba a un dormitorio con una cama matrimonial de matrimonio con un marco de 4 columnas. Su baño tenía una bañera tan grande que casi podría nadar en ella si quisiera. Su espacio en la cocina era lo bastante grande como para dejar en ridículo a ciertos restaurantes. Sonrió con suficiencia. Sí, realmente estoy sufriendo en estos tiempos tan difíciles. Se rió de sí misma, poniendo los ojos en blanco mientras volvía a llevar el cigarrillo a sus labios. Dejó salir el humo un momento después, observándolo como se extendía por la habitación. Sabía que la mayoría pensaba que fumar dentro de casa estaba mal, pero no era como si fuera a invitar a nadie pronto, así que pensó que no importaba de una forma u otra. Además, ¿por qué coño me iba a importar lo que piensen los demás? Frunció el ceño. Su atención apenas se mantenía por el drama insípido que se proyectaba en la enorme pantalla plana suspendida de la pared frente a ella. Sabía que tenía algo que ver con los viajes en el tiempo y con conseguir medicina para el corazón a alguien importante. No podía estar segura. En su otra mano flotaba una pequeña esfera de energía amarilla dorada, no más grande que una canica. La esfera danzaba entre sus dedos, entrelazándose con facilidad antes de girar alrededor de su muñeca y subir por su antebrazo. Sonrió con confianza mientras seguía concentrada. Había estado practicando con bastante regularidad durante las últimas semanas, teniendo en cuenta lo aburrida que había estado durante ese tiempo. Tenía todo el dinero que necesitaría al menos para la próxima década, así que no era como si tuviera que conseguir un trabajo pronto. No necesitaba comer ni beber si no le apetecía, y no tenía ganas de salir a mezclarse con los simplones que poblaban West City. Al menos, la mayoría de las veces.
Finalmente decidió buscar otra firma de energía que aumentaba tras el evento con Joe. Llegó a un complejo de apartamentos antes de asomarse por una ventana para confirmar sus sospechas de violencia doméstica. A juzgar por el grupo sudoroso y desnudo chupándose la cara unos a otros, 18 había deducido que en realidad no estaban en una disputa doméstica. Supongo que hay más de una razón por la que la firma energética de una persona puede dispararse. Hizo un acuerdo silencioso consigo misma para practicar con su detección de ki y ver si no había forma de distinguir entre dos tipos conflictivos de picos de energía. La bola de energía giraba alrededor de su cuello a gran velocidad mientras seguía girando por todo su cuerpo relajado. Me pregunto si Gohan sabe distinguir la diferencia. Por lo que entendía, la técnica era una que él conocía desde hacía años, lo más probable era que tuviera más información si ella se lo preguntaba. Empezó a jugar con la idea de quizás sondearle la mente algún día. ¡No! Ella frunció el ceño de inmediato al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Deja de racionalizar hablando con Gohan. Se había pillado haciendo eso varias veces en las últimas semanas. No podía entender por qué sus pensamientos seguían volviendo al luchador manco. Supuso que era simplemente porque le habían presentado hace poco que el ki podía hacer más que levantarla y volar edificios. Una parte de ella realmente quería entender todo lo demás que no sabía sobre ki, y él era simplemente la persona a la que acudir para lograrlo. Otra parte de ella admitió que Gohan también resultaba ser una persona agradable para tratarse. Era fuerte, entendía lo que significaba tener verdadero poder y eso era algo que 18 podía respetar, aunque a regañadientes. Eso hacía que sus palabras tuvieran valor en su mente, más que las de cualquiera de las personas más débiles y inferiores que le rodeaban. Para ella, él era la única otra persona en el mundo a la que podía escuchar sin tener el pensamiento burlón y subyacente de sí, pero eso lo dice un don nadie que no importa. Porque importaba mucho, considerando que su fuerza era incluso mayor que la suya, o eso parecía. TSK, dejó que sus ojos recorrieran lentamente la habitación hasta que se fijaron en las puertas de cristal que daban al patio y al cielo nocturno centelleante. Los miró, preguntándose si habría planetas con gente como ella, mirando y preguntándose si su planeta tenía algo interesante. Frunció el ceño. Recordaba aquella vez que 2 naves espaciales descendieron del cielo. Estaba bastante segura de que salió en las noticias. ¿Qué significaba eso para exclamación de cierre? El cuerpo de 18 se lanzó de repente hacia adelante, sus ojos abiertos de par en par por el pánico mientras su boca se abría en un estupor atónito. Sus sentidos se inundaban de poder. Podía sentir la energía de Gohan, y estaba disparada. Sus ojos azules se dirigieron en la dirección en la que podía sentir el poder creciendo. No podía ser una sesión de entrenamiento, Trunks estaba lejos de la explosión de energía, y podía notar claramente que Gohan estaba al máximo de su potencia. 17. Gohan le había encontrado. No sabía exactamente cómo había conseguido localizar a su hermano, ya que, hasta donde sabía, no había habido muertes recientemente, pero él sí. Era la única razón que tenía sentido para ella. ¿Por qué si no su energía estaría desbordándose así? Un momento después, la mujer se puso en pie. Le dijo a 17 que no estaría para ayudarle si lo descubrían de nuevo, que estaría solo si llamaba la atención de Gohan por segunda vez. Pero eso no significaba que fuera a dejar a su propio hermano morir. Gruñó, apretando las manos en puños antes de gritar. Maldita sea, 17. Un momento después se estaba difuminando por la habitación, agarrando y poniéndose la ropa tirada en el suelo más cercano, un par de pantalones cortos negros y una camiseta que le quedaba demasiado grande, antes de correr hacia la puerta del patio. Se detuvo solo un momento para echar un vistazo a la pequeña mochila en la que siempre guardaba su disfraz. No podía imaginar necesitarlo. ¿Por qué lo haría? Si Gohan realmente estaba luchando contra 17 ahora mismo, presentarse como Videl ciertamente no iba a ayudar a la situación. Aunque quizá me ayude a escapar después, podía cambiarse a ella en cuanto se desenganchara antes de desaparecer en la ciudad como una chica normal. Cogió la bolsa antes de salir disparada hacia el cielo. Gohan rugió al sentir cómo su energía explotaba en todas direcciones, su aura dorada agitándose violentamente en el aire a su alrededor mientras lo hacía. Sentía su cuerpo temblar por el esfuerzo, tarareando con tanta fuerza que suplicaba ser desatada, y eso era exactamente lo que planeaba hacer. Su rostro se torció en un gruñido.
Todo su cuerpo empezó a temblar por el esfuerzo, su figura baja mientras su mano se retiraba, llenándose de una vibrante energía azul. Empezaba a crecer hasta una cantidad demasiado para que solo pudiera soportarlo. Frunció el ceño. Tenía la mano en llamas. Cerró los ojos con fuerza justo antes de que su brazo saliera disparado hacia adelante. Sintió la tierra retumbar bajo él cuando el haz estalló de su mano con toda la gracia de una cascada rugiente. Apretó los dientes al sentir el peso del ataque amenazar con empujarle hacia atrás, su rostro y su ji iluminados por su luz azul mientras sentía que su agarre al suelo se debilitaba. Gruñó mientras levantaba un solo pie antes de pisarlo contra el suelo, clavando el talón de su bota en la tierra antes de exigir más sus reservas, sintiendo como su brazo se tensaba mientras se negaba a dejar que el haz disminuyera. Su rostro empezó a mostrar la misma tensión que su brazo estaba soportando mientras seguía suministrando energía al rayo. Empezaba a entumecimiento. Finalmente, cuando Gohan estuvo seguro de que estaba a punto de romper algo, puso fin al ataque. Soltó un jadeo agudo de dolor antes de caer de rodillas, con el brazo temblando por el esfuerzo. Sintió una gota de sudor rodar por su frente, el pecho subiendo y bajando al ritmo de sus respiraciones desesperadas. Miró al frente, fulminando con la mirada el lugar donde acababa de desatar el ataque característico de su padre. Las estrellas están bonitas esta noche. No era muy habitual que Gohan sintiera la necesidad de llevar sus poderes al límite absoluto. Normalmente obtenía suficiente de eso luchando contra los androides tan a menudo. La única otra vez que vino al desierto para entrenarse hasta el cansancio fue cuando se sintió molesto. Gohan gruñó, sin disfrutar de que fuera la verdad. El problema era que le molestaba más que eso le hubiera preocupado en primer lugar. Negó con la cabeza, colocando su mano aún ligeramente entumecida sobre la frente. ¿Debería estar contento? No. Esto es todo lo que siempre quise, ¿verdad? Sabía que era verdad, suponiendo que realmente se habían ido. Cerró los ojos, pulsando su ki para poder sentir todo el planeta a la vez. Sigue sin nada. También se había estado manteniendo al día de los avistamientos, sintonizando las noticias tan a menudo que decidió comprarse una televisión para poder verla desde casa. Sabía que la mujer le quería como a un hijo, pero siempre le resultaba raro ir a casa de Bulma solo para ver la tele. Gruñó, mirando la tierra una última vez antes de soltar un suspiro derrotado. Aunque los androides no estuvieran matando a cada segundo de cada día, normalmente seguían por ahí haciendo algo malicioso. Antes, había informes de equipos de noticias hablando de una tienda que robaron o de un coche en el que viajaron antes de chocar contra un puente y dejarlo para que las autoridades locales lo limpiaran. Incluso hubo una vez que abrieron las jaulas de un zoo entero para ver a toda la gente salir corriendo gritando para divertirse. Normalmente, estos sucesos serían demasiado rápidos y aleatorios para que Gohan pudiera responder, especialmente porque no podía rastrear su ki. De todos modos, siempre habría algo que escucharía en las noticias sobre alguna nueva forma en que los androides habían logrado arruinar algo en su sociedad. El único problema era que, esta vez, no había nada. Ni rastro, ni una sola pista de que ninguno de los dos hiciera nada. Por lo que Gohan podía deducir, ambos habían desaparecido por completo. Se habían ido. Ya había llegado al punto de que había escuchado especulaciones de periodistas específicos de que los androides podrían haberse espantado para siempre esta vez. El de Misa y Yan sintió como sus dedos se cerraban en puños solo de pensarlo. Los androides, el dúo responsable de quitar literalmente la vida a millones de personas, simplemente desapareciendo sin dejar rastro. Así, sin más. Desaparecido. Gohan apretó los dientes, sintiendo como su ira desbordaba. Sabía que si ese hecho era cierto, entonces el mundo debería estar celebrando, que él debería alegrarse por ello. Nadie tendría que morir jamás por sus caprichos de nuevo. El mundo empezaría a reconstruirse y finalmente podría crecer de nuevo, como había hecho hace décadas. Por fin recuperaría su vida. Así que, ¿por qué se sentía tan engañado? Había sacrificado toda su adolescencia, toda su infancia, entrenando y desafiándolas. Había pasado tantos años siendo brutalizado y golpeado, perdiendo un miembro entero en esta guerra aparentemente interminable. ¿Que todo termine, así de fácil? Una pelea en la que por fin hizo daño y asustó a los dos. ¿De verdad era ese el fin de sus dificultades? Se detuvo, mirando la tierra a sus pies. Se sentía, como si no pudiera, como si no debiera. Sabía que era egoísta por su parte querer realmente que los androides volvieran a aparecer.
Sabía que eso significaría que decenas, potencialmente cientos de personas, tendrían que morir en el ataque inicial como siempre, solo para que él pudiera tener su revancha contra ellos. Había una sensación de culpa que atormentaba la mente del de Misa-Yan al considerar ese hecho. ¿Realmente quería que murieran personas? Cerró los ojos, negando lentamente con la cabeza. No, solo quiero destruir a los androides. No soy un monstruo como ellos. Volvió a abrir los ojos, obligando el mensaje autodidacta a calar en su mente. Sabía que recordarse ese hecho era importante, especialmente ahora. Lo había esperado completamente, pero eso no hizo que el escozor fuera menos desalentador. Sabía que no lo decían a propósito. Sabía que el significado estaba en su cabeza, probablemente. Por desgracia, eso no hacía que el mensaje fuera menos real para el joven. Ahora podía imaginar a Bulma, con una sonrisa en el rostro mientras se acercaba a él. Tío, ¿sabes lo satisfactorio que es ver por fin a Android 17 ser golpeado? Ahora podía oír a Rosie, su voz llena de alegría y celebración mientras recitaba una declaración que había anunciado en la fiesta. Por fin. Vamos a ver a uno de los mecha mocosos recibir lo que se merecen. Su mente se volvió hacia su madre, recordando un simple mensaje que ella le había enviado unas semanas después del suceso. Por favor, no olvides nuestra conversación. Ahora que los androides por fin están empezando a desaparecer, empieza a considerar lo que es mejor para ti en la vida. Le felicitaban por un trabajo bien hecho. Gohan sabía que eso era lo que debía aprender de sus palabras, sabía que eso era lo que realmente querían decir con sus palabras. Estaban orgullosos de él. Él sabía ese hecho. Derecha. Se detuvo, apartando la mirada de la tierra para contemplar el vasto océano de estrellas que salpicaba la llanura de la noche. Una parte de él aún podía recordar vagamente el tiempo que pasó en el espacio con Krillin y Bulma. Algunas piezas estaban borrosas ahora, pero él solo tenía 5 años entonces, así que pensó que eso era normal para alguien de su edad. Parecía que había pasado tanto tiempo. Su tiempo en Namek, su tiempo en el espacio, su tiempo con su padre y sus amigos, antes de que se los arrebatáramos abruptamente esta vez para siempre. Finalmente, la palabra llevaba consigo un mensaje oculto, uno que supuso que ninguno de sus amigos sabía que estaba allí. Supuso que era porque no estaba ahí. Al menos, no para ellos. Yo, siento haberme tardado tanto, papá. Miró al cielo, imaginando a su padre de alguna manera mirando hacia abajo y observándole en ese momento. Sabía que ahora era imposible que papá le oyera, pero le reconfortaba creer que podía hacerlo. Su mente empezó a divagar en sí misma, su conciencia del desierto a su alrededor se alejaba cada vez más. Se imaginó a su padre, o al menos como recordaba que era su padre, de pie ante él. Al principio se imaginó a Goku más alto que él, antes de darse cuenta de que en realidad estarían a la misma altura si ambos hubieran estado vivos hoy. Se imaginó el salvaje cabello negro del hombre explotando en todas direcciones, su sonrisa relajada descansando en sus labios mientras miraba a su hijo. Gohan podía imaginarse a su padre actuando jovialmente, riendo y dándole palmaditas en la espalda al ver a su hijo como un Super Saiyajin igual que él. El joven de Misa-Yan sintió una triste sonrisa asomarse en sus labios. Sí, así es exactamente como actuaría papá. Se imaginaba a su padre emocionándose, pidiendo un combate de entrenamiento mientras él también se convertía en Super Saiyan. El ceño de Gohan se frunció mientras intentaba recordar cómo era su padre como Super Saiyan. No tenía muchas fotos del hombre en la forma, principalmente porque a su madre no le gustaba la estética y se negaba a posar para fotos mientras él se transformaba. Hizo todo lo posible por recrear ese aspecto en su mente. Ahora, estaba de pie ante el primer Super Saiyan, la forma legendaria de la raza que nunca conocería más que lo que había oído decir a Vegeta de pasada. El verdadero Super Saiyan. Recordaba que Vegeta mencionó que la transformación era algo que no había ocurrido en miles de años. Recordaba que, de niño, estaba tan fascinado con la nueva forma de su padre. Recordó cuando era ese niño de 5 años, sintiendo un orgullo enorme al saber que el legendario Super Saiyan era su padre. Esa sensación se sintió algo devaluada cuando descubrió que Vegeta había alcanzado ese estado más tarde. Más aún cuando él mismo logró transformarse en su primer enfrentamiento con los androides hace tantos años. Hoy en día, la transformación ya no le parecía especial. O al menos, no para él en concreto. Todavía se maravillaba con el recuerdo de haber visto a su padre enfrentándose a Freezer por primera vez en Namek. Ese era un recuerdo que dudaba que alguna vez olvidara.
Lanzó un puñetazo a la ilusión, una que imaginó que su padre pasaría fácilmente, llamando juguetonamente, «Vamos, Gohan. Quiero ver de lo que realmente es capaz mi hijo». Gohan echó la cabeza hacia atrás, fingiendo esquivar algunos golpes que se imaginaba que su padre lanzaría para tantear el terreno y ver cómo respondía. Gohan sonrió, disfrutando genuinamente mientras respondía con una patada que intentó rozar la barbilla de su padre justo antes de que el Super Saiyan echara la cabeza hacia atrás, evitándola. El Demi Saiyan sabía que sus ataques nunca aciertarían, incluso mientras lanzaba dos golpes más destinados a golpear a su padre en los costados. Su padre era demasiado fuerte. Demasiado hábil para ser alcanzado por un ataque que él mismo realizó. Goku esquivó los ataques, girando mientras lanzaba una patada que recordaba que usó contra Vegeta una vez. El medio Saiyajin bajó la postura, deslizándose hacia abajo mientras se lanzaba para atrapar a su padre que se extendía demasiado. Por supuesto, se había equivocado al pensar que su padre alguna vez sería pillado desprevenido. Lanzó una ráfaga de golpes, todos los cuales Goku esquivó o paró ágilmente mientras su amplia sonrisa permanecía firme en sus labios. «Vaya, Gohan. De verdad que te has hecho fuerte». Se imaginó a su padre halagándole. El Semi Saiyan se quedó paralizado de repente, con el puño extendido mientras miraba el espacio vacío por el que había estado luchando. Por fin era lo suficientemente fuerte. Por fin lo suficientemente fuerte para marcar la diferencia y por fin ganar una pelea por una vez. Porque, a diferencia del hombre que tenía delante, el anterior Super Saiyan que salvó la Tierra y sus vidas cuando fueron amenazados, él no ganó su pelea en 1 o 2 enfrentamientos. No, le había llevado mucho más tiempo que eso. Cuando su padre se enfrentó a Raditz, Nappa e incluso a Vegeta, los detuvo en su primera pelea. Cuando por fin llegó para desafiar a Freezer, sin siquiera conocer aún la transformación en Super Saiyan, aún así logró derrotarle en su intento. Gohan devolvió la mirada al hombre frente a él, el hombre que se suponía que debía ser para este mundo ahora que Son Goku se había ido. Se sentía mucho más pequeño que él, mucho más débil, a pesar de saber que si se comparara con el hombre de hoy, su ki probablemente superaría la fuerza de su padre antes de morir. Supuso que la razón era sencilla. Goku había logrado proteger a las personas que amaba. Había logrado proteger la Tierra de quienes la amenazaban. Donde Gohan sentía, en su mayoría había fracasado protegiendo a la gente de este mundo. Simplemente había retrasado a los androides todo este tiempo, ralentizándolos mientras seguían acabando con cientos de miles de vidas a lo largo de los años. El hecho de que finalmente los hubieran derrotado ahora, después de que tanta gente se hubiera perdido, era solo agridulce. No más que una victoria vacía, agravada por el hecho de que aún no los había destruido. Se sentía vacío y sin sentido. Su imagen de Goku empezó a desvanecerse, retorciéndose y deformándose hasta que ya no era su padre el que estaba delante de él. En cambio, se encontró con una sonrisa muy familiar. ¿Qué pasa, rubia? ¿Qué se siente al saber que mi hermana y yo nos escapamos, eh? Debe ser muy duro saber que nunca más vas a tener la oportunidad de ganarnos. ¿Sabes, cómo nunca podrás encontrarnos? Gohan desapareció la imagen de 17 con una descarga explosiva de energía azul que recorrió toda la figura del androide. Su ceño fruncido se fue suavizando poco a poco en una determinación silenciosa mientras volvía a luchar contra el aire vacío. Esta vez decidió centrarse en su técnica en lugar de imaginar a un rival al que desafiar. Concéntrate, Gohan. Tienes que asegurarte de estar preparado para cuando uno de ellos vuelva a aparecer. Su puño y piernas emitían siseos agudos al partir el aire en borrones violentos y coordinados. Necesitaba creer que volverían a aparecer, que sus maneras dementes acabarían llevándole a descubrir su paradero. Necesitaba sentir el impulso de derrotarlos todavía, porque si no tenía esa oportunidad, si esto era realmente el final de la lucha que había vivido toda su vida, Gohan frunció el ceño, girando la cabeza hacia un lado mientras sus sentidos agudizados captaban movimiento por el rabillo del ojo. Sus ojos color verde azulado se entrecerraron mientras escuchaba el sonido de rocas y tierra cayendo por la ladera de un acantilado con vistas a sus terrenos de entrenamiento, a solo un corto vuelo de distancia. Intentó escanear el borde del acantilado, buscando qué había causado la perturbación. Captó un movimiento muy débil, una figura que se deslizaba lejos del borde, pero la noche hacía imposible distinguir quién o qué podría ser. Inmediatamente, los sentidos de Gohan se expandieron, buscando cualquier criatura que pudiera estar merodeando a esa hora de la noche. Parpadeó. No podía percibir nada.
El rostro de Gohan adoptó una expresión de confusión mientras intentaba entenderlo. Normalmente, las serpientes y la fauna de la zona eran fáciles de rastrear. No es que supieran ocultar su energía, como Krillin le había mostrado todos esos años atrás. ¿Le estaban jugando una mala pasada con los ojos? No, definitivamente no imaginé la roca o la tierra cayendo. Entonces, ¿qué era? Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta. No podía percibir a quién fuera, y desde luego había visto algún movimiento allí arriba. ¿Le habían localizado por alguna razón? ¿Cómo? ¿Por qué? Sentía que la idea se emocionaba, fuera cual fuera la razón. Una parte de él sabía que lo que pensaba era casi imposible, pero eso no impedía que sus esperanzas se dispararan. Su aura se desplazó a su alrededor, estallando en una ráfaga explosiva antes de lanzarse hacia donde había visto el movimiento momentos antes. Su rostro se torció en un gruñido, preparándose para la pelea que tenía por delante si era cierto en sus suposiciones. Te haré sentir orgulloso, papá. 15 minutos antes, mierda, 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 mierda. Sentía que ese día había vuelto a ser una vez. Sentía que estaba a punto de ver cómo despedazaban a su hermano. Por favor, mantente vivo. La mujer se había confundido cuando sus sentidos la llevaron más allá de la ciudad y hacia el desierto. Había supuesto que 17 había vuelto a actuar de forma descuidada en West City, y eso había motivado el compromiso. Frunció el ceño mientras volaba sobre kilómetros de arena y piedra polvorienta que conducían hacia los campos de entrenamiento que Gohan le había mostrado. ¿Había buscado a Gohan 17? ¿Por qué? ¿Cómo? Gruñó mientras apretaba los puños. Ahora no importaba ni de una forma ni de otra. No fue difícil ver a Gohan una vez que llegó, su aura dorada estallando con fuerza mientras sus extremidades se disparaban por la oscuridad atacando. ¿Nadie? ¿Qué? 18 frunció el ceño mientras seguía mirando fijamente al hombre. Notó que se había quitado la camiseta por alguna razón. Supuso que era por el exceso de sudor acumulado mientras él seguía atacando a su oponente invisible con determinación y vigor. Él solo, adiestramiento. La tensión en los hombros de la mujer se fue disipando poco a poco a medida que el pánico que había sentido antes se desvanecía con alivio. Se había equivocado. 17 estaba bien, y Gohan no lo iba a matar. Se sentía rara por tener que considerar eso como una parte muy real de su vida ahora. Flotaba a cientos de pies en el aire, el cielo nocturno ocultando su figura mientras permanecía, mirando hacia abajo la pequeña forma de luz dorada que se agitaba violentamente contra la nada. Los avances de la doctora Gero les habían dado a ella y a su hermano un sentido de la vista mejorado que hacía que la noche fuera poco más que una ligera molestia, pero junto con la distancia apenas podía distinguir la forma vaga de Gohan desde tan alto. Frunció el ceño. ¿Por qué actuaba como si tuviera que estar vigilándole ahora mismo? Sabía que la única razón por la que había venido era porque creía que su hermano había estado siendo arrastrado una y otra vez al suelo. La cabeza de 18 giró lentamente para mirar hacia West City a solo unos kilómetros. Aún podía ver las luces titilando a lo lejos, creando la vaga forma de una ciudad. ¿Debería volver? ¿No debería? Era lo sensato. Estar allí solo supondría el riesgo de ser vista, y no es que tuviera edificios detrás de los cuales esconderse para escapar. Su mirada volvió lentamente hacia Gohan. Le resultaba interesante verle actuar bajo la suposición de que estaba completamente solo. Le gustaba poder sentir su energía así, desde tan cerca, sintiéndola envolverla como un tsunami. Como antes, fue absolutamente increíble. Un espectáculo que solo podía maravillarse después de haber tenido que estar alejada tanto tiempo. Deseaba poder replicarlo, forzar que su propio poder brotara como el suyo en una exhibición vibrante e impresionante de vida. También podía imaginarse que sería bastante sustancial en comparación, aunque dudaba de si sería tan bonito como el de Gohan. No lograba precisar exactamente qué era, pero había algo más que el ki parecía indicar sobre una persona más allá de la emoción general y el nivel de poder. Al principio lo interpretó como la firma de la persona, y aunque eso era cierto, ahora que había explorado un poco más la habilidad, sabía que no era todo. Era como si pudiera detectar la esencia misma del bien en el aura dorada de Gohan. Como si el concepto de moralidad fuera una sopa y pudiera saborear la honestidad y la buena naturaleza de Gohan influyendo fuertemente en su sabor. Se sentía conflictuada por el hecho de que la sensación le resultara maravillosa. Por supuesto, eso era solo una teoría suya basada enteramente en especulaciones.
Desafortunadamente, los niveles de poder de la humanidad eran demasiado débiles para compararlos, y las únicas personas que conocía que podían probar el otro extremo del espectro eran ella misma y su hermano. Imaginaba que si su ki pudiera traducirse y sentirse, saldría malvado y malicioso, reflejando todo lo que el de Gohan no era. Frunció el ceño, en parte contenta de no poder percibir nada de sí misma. Quizá era mejor así. Todavía no había decidido si debía marcharse o no. Entrecerró los ojos, frustrada por no poder distinguir claramente la figura de Gohan. Finalmente, sus ojos se posaron en una pequeña meseta que dominaba la extensión de tierra donde Gohan entrenaba. Estaba mucho más cerca que su posición, a cientos de pies de altura, y estaba dispuesta a apostar que también hacía mucho más calor. Sus ojos azules se entrecerraron en el sitio. Se imaginaba fácilmente allí abajo, usándolo como cobertura. Imaginaba que podría vigilar a Gohan durante un tiempo si realmente quería, siempre que permaneciera callada durante todo ese tiempo. Frunció el ceño. Sabía que era una tontería, que hacerlo no le traería ningún beneficio y solo la pondría en riesgo. Era francamente idiota siquiera considerar quedarse un momento más de lo necesario. Al diablo con todo. Poco a poco, el 18 comenzó a descender hacia la meseta. Esperó hasta estar segura de que Gohan tenía la espalda vuelta antes de colocarse de golpe, tumbándose boca abajo mientras asomaba la cabeza por el borde del largo acantilado. Ahora podía verlo mucho mejor porque estaba a menos de 30 metros, su cuerpo brillando por la combinación de su aura dorada y sudor. Ella observó cómo se lanzaba hacia adelante, clavando una rodilla en su oponente invisible antes de girar, saliendo con el talón al cortar el aire horizontalmente. Finalmente, vio cómo él saltaba hacia atrás, disparando una ráfaga de ráfagas de ki que estallaron en enormes nubes de tierra al impactar contra el suelo. Esto es tan raro. Supuso que eso era quedarse corto, si era sincera consigo misma. Literalmente estaba espiando al hombre que había dejado lisiado a su hermano, amenazado con la muerte y que se había convertido en una molestia durante más de 10 años. ¿Cómo podía ser tan inexplicablemente fascinante? Sentía el deseo innato de observarle, de entenderle y saber más sobre las cosas que él sabía. Una parte de ella incluso quería estar allí abajo practicando con él, poniéndose el disfraz de Videl y reiniciando. Sea lo que sea que fuera su relación antes de su última pelea. Llevo el disfraz encima, 18 empezó a reflexionar mientras ella seguía estudiando en silencio al hombre mientras se movía. Se dio cuenta de lo cincelado que estaba su torso ahora que se había quitado la camisa. Supuso que nunca se había tomado el tiempo de mirar realmente al hombre antes de ese momento. Intentó recordar todas las otras veces que su camisa se había arrancado en una pelea con ella y su hermano. Tenía que haber pasado docenas de veces, teniendo en cuenta todas las veces que le habían dejado hecho polvo, y sin embargo ella ni siquiera se había dado cuenta de lo ridículamente bien formado que estaba el hombre. Observó cómo su bíceps y antebrazo se flexionaban mientras lanzaba una serie de jabs antes de completar la combinación con una patada giratoria recta al esternón de su oponente espectral. Sus ojos se detuvieron en su pecho y hombros, los músculos abultados mientras se esforzaban por completar los movimientos rapidísimos que Gohan realizaba. Tan diferente de 17, nunca se le había ocurrido. Había visto a su hermano sin camiseta más veces de las que le gustaría contar y nunca le había parecido extraño que su cuerpo, aunque no parecía débil, estuviera casi sin cambios respecto a cuando habían sido personas antes. Parecía como debería verse una persona normal físicamente, a pesar de poder arrasar montañas literales con una sola mano si hubiera querido. Su cuerpo era muy parecido, delgado y atractivo, pero en ningún caso musculoso en ningún sentido de la palabra. Ver un cuerpo sin mejoras por el trabajo de la doctora Gero, un cuerpo que había ganado la misma fuerza que ella aparentemente gracias al esfuerzo y la determinación, era intrigante. Su mirada empezó a suavizarse poco a poco, sus párpados cayendo a medias mientras sus ojos buscaban una exploración más profunda. 18 comenzó a inspeccionar lentamente su espalda, cómo sus omóplatos se tensaban para crear una ondulación de músculos que corría paralela a ambos lados de su columna. Una parte de ella deseaba que aún tuviera su otro brazo solo para poder ver lo bien que encajaba con el otro. En cambio, se encontró con un tocón incómodo que colgaba inútil a su lado. Se movió lentamente, apoyando la mejilla en la mano mientras seguía mirando con los ojos entrecerrados. El hombre se giró, lanzando una patada que habría lanzado a su oponente al cielo si hubiera impactado.
El movimiento hizo que la mujer dirigiera su atención hacia su pecho y abdomen, donde vio que sus abdominales habían recibido exactamente el mismo trato que el resto de su cuerpo destrozado. Los ojos de 18 empezaron a bajar lentamente, su mirada trazando curiosa las líneas que formaban las caderas del hombre antes de desaparecer por sus «¿pero qué coño estoy haciendo?». Los ojos de 18 se abrieron de par en par antes de que se incorporara de golpe, se apartara del acantilado mientras terminaba abruptamente el pensamientos extraños que había empezado a explorar. «No», se dijo a sí misma, negando con la cabeza. «No, no, no», repitió antes de darse cuenta de algo que le heló la sangre. Gohan había dejado de entrenar y la miraba directamente. Joder. ¿Había hecho algún ruido al incorporarse de golpe? Maldijo en voz baja por no prestar atención. El pánico empezó a apoderarse de la mujer mientras intentaba aplastarse contra el suelo, retrocediendo lentamente mientras rezaba para que Gohan asumiera que era solo su imaginación. Sintió como su poder estallaba un momento después, su firma energética viniendo directamente hacia ella. Joder. No había tiempo para nada. ¿Debería huir? No, no había a dónde huir. Era un desierto a kilómetros de distancia, que Gohan definitivamente usaría para derribarla del cielo. ¿Esconder? Frunció el ceño, mirando todo el espacio plano y vacío a su alrededor. ¿Mi disfraz? Su mente volvió a la bolsa que aún llevaba en la espalda. La mujer se apresuró, abriendo el paquete apresuradamente antes de colocarse las gafas en la cara y la peluca en la cabeza. Un momento después, pudo ver el resplandor dorado del aura de Gohan en su antebrazo, de espaldas al hombre mientras se levantaba de su posición agachada en el suelo. Tragó saliva con fuerza. Videl. Gracias a Dios. Se giró despacio, haciendo todo lo posible por ocultar la oleada de nerviosismo que la atormentaba. Hola, Gohan, respondió ella con torpeza mientras se giraba hacia él. Podía notar por la inclinación lateral de su cabeza que estaba completamente desconcertado por su presencia. ¿Qué? Empezó despacio, sus ojos color verde verdoso entrecerrados hacia ella mientras la estudiaba. Por dentro, 18 gritaba de pánico mientras intentaba imaginar una salida a este absoluto desastre. ¿Por qué me hago esto a mí misma tan a menudo? ¿Quiero que me destruyan? Especuló para sí misma con un fastidio y autodesprecio. Finalmente, se sacudió el estupor y preguntó, ¿qué haces aquí? La mente de 18 se quedó en blanco. No tengo absolutamente ninguna razón para estar aquí a estas horas. Se quedó paralizada, dándose cuenta de que no tenía mentira para escapar de aquello. Bueno, salí del armario porque yo, he sentido tu energía, respondió atónita. Parpadeó, claramente encajando la respuesta antes de que un destello de comprensión le cruzara la cara. 18 frunció el ceño, que acababa de deducir. Pensabas que luchaba contra 17 y 18. Hizo una pausa. Eso no es, totalmente falso. Si realmente hubiera estado luchando con 17, entonces habría estado luchando contra ambos mientras ella intentaba salvar a su hermano. Sí, en realidad. Le tocó a ella inclinar la cabeza hacia un lado. ¿Cómo lo hizo? ¿Pero cómo lo supiste? Le dedicó una sonrisa curiosa. Porque pensé que venías a ayudarte con tu energía. Sus ojos se abrieron de par en par. Ni siquiera se le había ocurrido. Perfecto. Ese sí. Ella respondió de inmediato. Sentí tu energía aumentar y pensé que ayudé la última vez. Se frotó el brazo, apartando la mirada. Esto se siente tan... Ella no había ayudado, o al menos, ciertamente no le había ayudado a él. Frunció el ceño, ¿realmente se sentía culpable? ¿De qué coño tengo que sentirme culpable? Estaba salvando a mi hermano. Que te jodan, cerebro. ¿No se suponía que su cerebro debía estar de su lado? Molesta, decidió centrarse en la conversación. La actitud de Gohan cambió, su mano se llevó a rascar la nuca en ese raro tic que ella había notado que hacía tan a menudo. Bueno, definitivamente agradezco la disposición a ayudar. Perdona si te he asustado. A veces voy a entrenar solo porque Trunks aún no está a mi nivel. Se lo dije a Trunks antes para que lo supiera. Olvidé por completo que ahora había alguien más capaz de sentir ki. Esbozó una sonrisa avergonzada. Mi culpa. No es para tanto. ¿Por qué mentía? Solo me alegro de que no estés luchando contra los androides. No le gustaba entrenar solo. Por mucho que odiara admitirlo, había buscado regularmente la energía de Gohan durante el mes que estuvo fuera. Había sentido regularmente a Trunks y Gohan juntos, sus energías se encendían mientras se enfrentaban mutuamente. Nunca había sentido a Gohan solo. Una vez al mes.
Parecía un régimen de entrenamiento extraño, si era verdad, aunque suponía que no era del todo imposible. Sí. Notó cómo su sonrisa vacilaba. Yo también. Hubo una pausa incómoda antes de que los ojos de Gohan se apartaran, pareciendo igual de incómodos con la situación. Frunció el ceño. ¿Por qué parecía que estaba? Entonces, ¿qué has estado haciendo el último mes? He intentado ponerme en contacto varias veces, se quedó callado, mirando hacia otro lado. Joder. Se dio una palmada mental en la frente. Acababa de dejar de ignorarle durante el último mes. Por supuesto que se sentía incómodo. O, lo más probable, enfadada conmigo. Sin duda lo estaría. Si alguien acudía a ella, le pidiera aprender a volar y la ignorara por completo inmediatamente después, su antiguo yo probablemente lo encontraría y lo mataría por principio. Dudaba que Gohan hiciera lo mismo. Yo, intentó encontrar una buena razón para ignorarle. La última vez había aceptado la verdad y eso la salvó, pero esta vez pensó que casi matas a mi hermano. No iba a funcionar. Tenía las cosas familiares pasan. Respondió con un ceño disculpado. Sabía que era una respuesta terrible y probablemente sonaba a tontería para el hombre. Gohan frunce el ceño, sus labios se curvan en una mueca de disculpa. Oh, siento oír eso. Espero que todos estén bien. Su voz sonaba tan sincera que dejó atónito al androide por un momento. Realmente parecía que le importaba. ¿Alguno de tu familia resultó herido en el último ataque? Sé que dijiste que vives en West City. Oh. Se dio cuenta de que la familia en el hospital probablemente era un problema común para la gente, teniendo en cuenta lo a menudo que ella y su hermano atacaban. Curioso que nunca se me ocurriera eso hasta ahora, Bueno, en realidad, se detuvo, reflexionando sobre el suceso. Uno de ellos resultó herido. Le resultaba raro poder decirle la verdad. Observó cómo el hombre soltaba un suspiro corto y frustrado, frunciendo el ceño mientras parecía culpable ante ella. Siento que haya pasado eso. Intenté llegar lo antes posible. Espero que no formarán parte de los que murieron en el ataque inicial. Podía ver el verdadero remordimiento en su rostro, su mirada solemne mientras estudiaba el suelo. Hola. Ella extendió la mano, tocando su mano con unos dedos. Intentó dedicarle una sonrisa tranquilizadora. Sigue vivo, solo se ha roto el brazo, nada más. Gohan la miró de nuevo, sus ojos verde azulado como charcos de esmeralda líquida mientras ella los miraba fijamente. Sus labios se abrieron en una sonrisa que hizo que ella bajara la mirada para observarlos como si fuera una atracción magnética. También era muy consciente de que él seguía muy sin camiseta. Decidió momentos después que una piedra a la izquierda probablemente sería mejor punto de enfoque para el resto de la conversación. Bueno, al menos me alegra oír eso. Sí, claro, sintió una extraña sensación de culpa que se le escapaba. Perdona por no responder a tus mensajes. Ah, claro, eso. Desvió la mirada con desdén. No es gran cosa. Lo entiendo perfectamente. Solo querías aprender a volar. Se encogió de hombros. No me he ofendido. Su mirada volvió a mirar hacia el acantilado. Bueno, ha sido agradable ponernos al día. Me alegra saber que tu familia está a salvo y ver que tú estás bien. Voy a volver a entrenar, Él hizo una pausa, volviéndose hacia ella un momento. Si sientes que mi ki sube así otra vez, por favor no salgas aquí. Si hubiera habido una pelea, no sé si podría protegerte y luchar contra los dos a la vez. Espera, ¿va a terminar la conversación? Ah, vale. Arrepentido. Ha sido un placer verte. Sonrió. Le hizo un gesto educado con la cabeza antes de caminar unos pasos. Se dio cuenta un momento después de que era para evitar bombardearla con polvo en cuanto él despegara hacia el cielo. Observó su resplandor dorado mientras volaba de vuelta a donde había estado antes. Se sentía incorrecto. Sentía que la interacción había sido incorrecta. Que algo en esa conversación había salido mal. Pero no podía descifrar qué. Ahuyentar a Gohan había sido el plan, ¿no? Se había puesto el disfraz esperando que Gohan la dejara en paz y así pudiera evitar un conflicto. Incluso tuvo el plus de que él fue extremadamente educado y la perdonó por haberle ignorado. Incluso cerró la puerta a su relación, diciendo que lo entendía, y que no le importaba si ella solo quería saber volar. Sus ojos se dirigieron hacia el cielo nocturno. Estaba libre de cualquier conexión con el hombre si quería. Libre para hacer lo que fuera, ella quería. Podía comprobar a veces y entrenaba así otra vez, pero aparte de eso, estaba libre. Libre para hacer lo que yo quiera. Había conseguido todos los objetivos que se había prometido a sí misma.
Entonces, ¿por qué siento que simplemente he perdido? Recordó el momento de hace un mes, cuando se había sentido desconcertada por la capacidad de percibir la esencia misma de la vida que todas las personas tenían. 18 buzó. Recordaba haber sentido el impulso inmediato de abrazar al hombre por ello. Se dio cuenta de que una parte de ella no quería marcharse todavía. Incluso estaba dispuesta a admitir que quizá quisiera hablar con Gohan. Casi mata a ti y a tu hermano. Contrólate. Se detuvo, sus ojos azul pálido vidriosos como si confrontara las palabras mismas en su mente. Casi mata a mi hermano, y casi me mata a mí. Ese había sido su punto clave durante las últimas semanas, la nueva lógica en la que había basado sus decisiones. Gohan había amenazado a su ser querido. Había hecho daño a su hermano. Sus ojos se cerraron lentamente mientras sus manos se cerraban en puños. Podía sentir cómo temblaba de rabia mientras seguía enfrentándose a la lógica. Mientras seguía enfrentándose a la hipocresía de todo aquello. Creo que debería estar molesto porque Gohan hizo daño a mi hermano. Gruñó, su expresión endurecida por una sensación de autodesprecio que la golpeó como una ola gigante. Bueno, ¿a cuántas personas suyas hemos masacrado? ¿Quería estar triste porque su hermano perdió un brazo? Comparado con todo lo que le habían hecho, lo que 17 había recibido parecía menor. Al menos pudo vivir, ¿no? Me pregunto cuántos amigos o familiares de Gohan no pueden decir lo mismo. Su mente daba vueltas mientras intentaba recordar todas las veces que ella y su hermano habían aterrorizado al pobre chico mientras crecía. Recordaba al chico que venía a desafiarlos desde los 6 o 7 años, la primera vez que luchaban en lo que poco a poco se convertiría en una guerra. Al principio no era dorado, eso sí lo recordaba. Solo después de que el resto del equipo fuera masacrado finalmente estalló como un árbol alcanzado por un rayo. Recordaba haber tenido miedo en esos primeros momentos. Acababa de terminar de eliminar al verde cuando Gohan explotó de rabia, logrando sorprenderla legítimamente y hacerla retroceder un tiempo. 17 tuvo que intervenir para quitárselo de encima, antes de que, juntos, lo golpearan hasta dejarlo en el suelo. Se quedaron allí, mirando al chico, preguntándose si debían masacrarlo también. Eso fue al principio de todo esto, antes de que decidieran que los humanos eran demasiado débiles para ser valorados. Le habían perdonado, ninguno dispuesto a quitar la vida a un niño pequeño. ¿Cuánto tiempo hace eso? Sentía que hacía toda una vida que no era esa persona. La joven que aún tenía moral, tan gris como entonces. Tenía líneas que sentía que, si se cruzaban, la dejarían destrozada como individuo. Claro, antes de que la secuestrara el Dr. Gero, no había sido precisamente una ciudadana ejemplar. Había robado tiendas, se había metido en peleas sangrientas, robado vehículos y, en general, metido en todo tipo de líos. Sin embargo, nunca había quitado una vida antes y aún tenía un código moral sobre a quién realmente dañaría o robaría. Esas líneas ya no estaban. Lo habían sido durante años. Los había cruzado. Cada uno de ellos. Algunos incluso habían involucrado directamente a Gohan. No se había dado cuenta en ese momento, pero torturar a un niño de 11 años había sido una de sus líneas. Nunca pensó que lo haría, pero después de que Rubio no dejara de molestarlos, pensaron que un puñado de extremidades rotas sería suficiente para que el joven entendiera la situación. Por supuesto, más tarde descubrirían que definitivamente estaban equivocados. Pensándolo bien, empezó a pensar cuánto tiempo había pasado hasta que toda su moral finalmente se había borrado. Cuánto tiempo había tardado su hermano y ella en cortar uno a uno los lazos con la humanidad que una vez tuvieron. La transformación había llegado tan naturalmente, tan gradualmente que ni siquiera se había dado cuenta del cambio hasta ahora. Recordaba haber cazado a un niño hace poco más de un mes, justo antes de esa maldita, hablar. ¿Cómo se llamaba? Se detuvo en su pensamiento, una parte de ella sentía que era importante recordarlo. Hércules. Hércules Satán. Sintió que sus labios se curvaban ligeramente hacia una sonrisa. Eso fue todo. Ese era su nombre. Volvió al recuerdo, recordando que finalmente encontró al chico escondido en un armario trastero en la parte trasera de una librería. Estaba molesta porque el joven había conseguido esquivarla tanto tiempo, sus instintos le habían servido para ahorrarle 10 minutos más antes de encontrarle. Recordaba haber torturado al niño antes de clavarle un solo rayo en el cráneo. No significaba nada para ella. Y creo que tengo derecho a estar enfadada por la lesión de mi hermano. Se preguntaba qué habría hecho su yo del pasado si hubiera visto en qué acabaría llegando a ser.
¿Qué pensaría la chica que acababa de salir del laboratorio del Dr. Gero de la mujer que estaba en su lugar hoy? Se horrorizaría. Sabía que era la verdad. Si su yo del pasado estuviera hoy delante de ella, habiendo visto las atrocidades que había cometido, todo en nombre de la diversión, probablemente se atacaría a sí misma en un intento de librar al mundo de ese monstruo. Cerró los ojos. Era la verdad, ¿verdad? Era un monstruo. Poco a poco, los ojos de 18 se abrieron, su mirada fija en el suelo a sus pies. La mujer levantó la cabeza, girando hasta que volvió a mirar hacia donde sentía a Gohan entrenando. Todavía podía oír esa vocecita en su cabeza, recordándole que el hombre sobre ese escudo era el responsable del dolor de su hermano. Pero ahora era mucho más silencioso, apenas un susurro de pensamiento. Otra voz dijo que él también era la única persona en el mundo lo suficientemente fuerte para matarla, y que tenía la motivación adecuada para hacerlo. Se detuvo, frunciendo el ceño. Por alguna razón, eso ya no me parecía tan importante. Rohan, el de Misa-Yan, lanzó un solo puño que atravesó a su oponente, antes de dispararse hacia adelante por segunda vez, doblando el brazo para que su codo también se clavara en el objetivo. ¿Eso es todo lo que tienes, rubia?, gruñó mientras giraba, estirando la pierna en un movimiento bajo que imaginó derribando al 17. Su predicción era que este ataque le daría unos segundos para girar, anticipando a su segundo oponente. Se imaginó a 18 viniendo por detrás mientras retiraba el puño y se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa mientras, en el último momento, se detuvo. De hecho, había alguien allí de pie. ¿Videl? Sus ojos estaban muy abiertos, confundidos. ¿Cómo había podido acercarse tanto sin que él se diera cuenta? Además, ¿qué hacía ella aquí? Había descubierto semanas atrás que la mujer no quería saber nada de él, así que ¿por qué iba a hacerlo? Estaba allí de pie, pareciendo casi incómoda, ¿o era nerviosismo lo que detectaba? Oye, Gohan. Ella le dedicó una sonrisa, levantando un brazo para lanzar un saludo incómodo. Le quedaba claro que no quería estar allí en ese momento. Entonces, ¿por qué es ella? Hola, Videl. Frunció el ceño, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? Ella hizo una pausa casi como si no hubiera tenido respuesta a esa pregunta. Quería saber cuándo fuera la próxima sesión de clase. Frunció el ceño. ¿Sesión de enseñanza? Tenía la impresión de que solo quería saber cómo manipular su energía lo suficiente para volar. Ya lo había hecho, así que ¿qué esperaba conseguir pidiendo más clases? ¿Necesitas más consejos sobre cómo volar? Pensaba que había otro paso. Ella le lanzó una mirada curiosa. No, en realidad. Creo que ahora sí he volado hacia abajo. Ella se quedó suspendida en el aire unos momentos para demostrarlo. ¿Ves? Sonrió. Gohan sintió como sus labios se formaban naturalmente en una sonrisa en respuesta. Bueno, eso es ciertamente bueno de ver, y yo he estado practicando esto. Añadió de repente. Un momento después, una bola de energía del tamaño de una pelota de golf se formó en su palma antes de girar por su brazo y rodear su torso. La energía volaba con precisión mientras seguía danzando por su cuerpo. Podía ver cómo fruncía el ceño, sus ojos reflejaban su determinación mientras se concentraba en la pequeña esfera de ki. Las cejas de Gohan se arquearon. Eso sí que fue una sorpresa. Vaya, Videl. Debo admitir que eso es bastante impresionante. La vio sonreír con la braza. No pudo evitar encontrarlo adorable mientras ella dejaba que la energía se dispersara, con una sonrisa aparentemente satisfecha en los labios. Le hizo pensar en un niño mostrando a su profesor un dibujo del que estaba especialmente orgulloso. Pero, todavía me cuesta entender a qué te referías con sesiones de enseñanza. Tenía entendido que solo querías aprender a volar, ¿verdad? Vio como su sonrisa se desvanecía ligeramente, sus cejas se fruncían ligeramente. Bueno, sí, es cierto. Supongo que simplemente disfruté mucho aprender sobre el ki y esperaba aprender más. Le lanzó una mirada comprensiva. Ya veo. Bueno, admito que el ki es bastante fascinante cuando empiezas a aprender sobre él. Soltó un suspiro lento, negando con la cabeza. El único problema es que simplemente no puedo seguir enseñándote. El ki y el control del ki están intrínsecamente ligados al combate y las artes marciales. La gran mayoría de estas técnicas están diseñadas para el combate, y a menos que planees convertirte en un artista marcial de pleno derecho, hay muy poco más que pueda mostrarte. Hizo una pausa, añadiendo, lo siento. Al notar el rostro ligeramente derrotado de la mujer. Luego, una sonrisa se le abrió. ¿Crees que no sé pelear?
Las palabras le hicieron latir el pecho un poco más fuerte de emoción. ¿Estaba diciendo lo que él creía que decía? ¿De verdad?, preguntó, arqueando una ceja. ¿Quieres averiguarlo?, le reprendió con una sonrisa juguetona, alzando los puños hacia la cara mientras bajaba la postura. Las cejas de Gohan se alzaron al reconocer un estilo de lucha legítimo en su forma, una buena posición, buen espacio y distribución del peso. Definitivamente hay bases ahí. Anotó mentalmente mientras dejaba que su atención en su aura dorada disminuyera. Cerrando los ojos, dejó que el estado agotador se le olvidara antes de sentir cómo su cabello volvía a su negro habitual. Muy bien entonces, dijo, sonriendo con anticipación, veamos qué puedes hacer. No me subestimes, ahora. Su sonrisa era inquebrantable, sé que literalmente puedes destruir edificios, pero yo puedo moverme alrededor de una pequeña bola de energía, así que, se rió de su propia broma. Gohan también se rió. Se sentía bien reír. Finalmente, la vio avanzar, rebotando sobre las puntas de los pies al acercarse. Gohan observó sus piernas mientras se movía, bailando en la arena hasta que finalmente estuvo sobre él. Buen juego de pies. Observó mientras se deslizaba fácilmente por un puñetazo dirigido a su barbilla, luego dos más, mientras la mujer le seguía con una ráfaga de puñadas cortas y rápidas. El estilo le recordaba a un luchador de Ma intentando pinchar a su oponente para conseguir una lectura por él. No habrás hecho Ma de niño, ¿verdad? ¿Cómo lo has adivinado?, dijo mientras desataba un gancho que él se dio cuenta que había sido planeado junto con los jabs, intentando colocar su cabeza para que su gancho lo atrapara. Por supuesto, fue demasiado lenta para que ese ataque funcionara. Atrapó el puño a 1 centímetro de su cara, sonriendo mientras lo hacía. Solo me he dado cuenta, nada más. Parte de su entrenamiento consistía en aprender varios estilos diferentes de combate. Las más ciertamente formaban parte de su investigación. Apartó la mano. Había visto su ofensiva, ahora era el momento de poner a prueba su defensa. Él avanzó, asegurándose de que estaba anunciando su golpe para que ella supiera con certeza que iba a llegar. Para su deleite, ella logró balancearse hacia un lado en el momento justo, evitando el puño que pasó por encima de su hombro. Bien. Lanzó 2 jab más, cada uno más rápido que el anterior, mientras intentaba descifrar su nivel de habilidad. Se deslizó al otro lado mientras el puño pasaba por encima de su otro hombro antes de retirarse, creando distancia cuando el último golpe golpeó el aire. Muy bien. Estaba impresionado. Había demostrado que claramente sabía lo que hacía en una pelea normal. Ella lanzó una patada destinada a quitarle la pierna. Protegió el ataque con la espinilla, antes de hacer lo mismo y notar lo fácil que ella lograba imitar su guardia. Gohan se lo estaba pasando realmente en diversión mientras paraba otro golpe destinado a su cara. No se parecía ni mucho menos a Trunks en velocidad o fuerza, pero eso no significaba que entrenar con un nuevo compañero no fuera menos divertido. Empezaba a preguntarse si quizá esa era la razón por la que la chica había adoptado tan rápido el control del ki. Ya tenía unas bases increíbles para las artes marciales. Teniendo esto en cuenta, el hombre lanzó un puñetazo recto que había previsto fallar de forma similar, preparando una rodilla para seguir mientras él, Urk. Sus ojos se abrieron de par en par por el asombro cuando su puño logró golpear la mejilla de la mujer. Un momento después, ya estaba en el aire. El rostro de Gohan se puso blanco como una oveja al ver a Videl lanzarse hacia atrás 5 pies antes de desplomarse en un montón en la arena. Joder. No estaba prestando atención. Había dejado que su mente divagara demasiado durante la pelea. El de Misa y Yam corrió inmediatamente al lado de la joven, arrodillándose al notar que le daba la espalda y los hombros le temblaban. Maldita sea. La hice llorar. Oh, Kami, ¿qué hago? El pánico empezó a apoderarse del joven mientras se apresuraba. Lo siento mucho. Debería haber tenido más cuidado. ¿Hay algo que pueda hacer para, jejeje, qué? El delgado cuerpo de Videl se dio la vuelta de repente, sus labios se curvaron en una sonrisa mientras repetía otra ronda de risas. Bueno, eso fue divertido, ¿no? Gohan parpadeó, el pánico desvaneciéndose lentamente de su mente mientras sus labios formaban una sonrisa también. Sí. Dejó que su cuerpo se recostara en la arena, aliviado de que ella no se hubiera hecho daño. Sí, lo fue. Entonces, ¿he aprobado? Paso la prueba. Videl se incorporó lentamente, sacudiendo las motas de arena que se pegaban a sus muslos, pálidos e intactos. Si quisieras enseñarme más sobre el control del ki. Gohan se detuvo pensativo.
Ella definitivamente mostraba potencial, pero ¿significaba eso que realmente estaba considerando aceptar a otro discípulo? Imaginaba que a Trunks no le molestaría por ello, dado su valoración de que la mujer era una bomba total. Gohan captó su mirada deteniéndose en las piernas descubiertas de la mujer mientras calmaba ese pensamiento. Apartó la mirada un momento después para evitar que se le sonrojara las mejillas. Claro, el chico tenía razón, pero Gohan sabía que eso no debería ser un factor decisivo al considerar tomar a otro discípulo. Tú eres la profesora, y ella será tu alumna. Consideraba importante fijar ese hecho en su mente antes de continuar. Intentó buscar razones para no entrenarla. ¿Había realmente algún inconveniente al aceptar a otro estudiante? Tendrás menos tiempo para entrenarte. Se detuvo, considerando el hecho. Suponía que era verdad, si era sincero, pero tampoco es que pasara todo el tiempo entrenando solo. Intentó recordar la última vez que estuvo así allí. Había pasado mes y medio. El joven se puso en pie, situándose junto a una Videl expectante. Bueno. Ella alzó las cejas hacia él. Gohan hizo una última pausa para considerar sus opciones. Dudaba que llegara a un nivel en el que pudiera influir en una lucha contra los androides, pero que más gente pudiera protegerse durante un ataque no podía ser algo malo, ¿no? Vale, no veo por qué no. Finalmente cedió. Vio cómo su sonrisa se ensanchaba. Soltó una suave risa. Vale, pero no voy a empezar a enseñarte en este momento. Yo todavía quiero terminar mi propio entrenamiento. Además, no tengo ni idea de qué enseñar. Se dio cuenta de que probablemente tendría que planificar las clases con antelación, ahora, en lugar de las típicas sesiones de entrenamiento que tenía con Trunks. Oh. Parpadeó, sus ojos registrando una sorpresa como si ni siquiera lo hubiera considerado. Vale, sí, está bien. Te mando un mensaje, ¿vale? Suena bien. Él asintió. Ten cuidado en tu vuelo de vuelta, ¿vale? Has gastado mucha energía hoy. No querrás desplomarte en el aire. Le dedicó una sonrisa. Gracias, lo tendré en cuenta. La vio girarse, alejarse un poco antes de posar para alzar el vuelo. Sin embargo, de repente, se detuvo, con un ceño fruncido en los labios. Inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Pasa algo? La tensión en las piernas de la mujer se alivió mientras se incorporaba a una posición sencilla de pie, mirando al suelo a sus pies. A Gohan le parecía que estaba pensando algo que parecía molestarla. Finalmente, la vio gruñir, pisando fuerte una vez en la arena, antes de girarse sobre sus talones y volver hacia él con una expresión decidida. Podía ver que sus dedos se habían cerrado de nuevo en puños. A pesar de saber que él era incalculablemente más fuerte que ella, eso no evitaba que su nerviosismo saliera a la superficie mientras ella se acercaba. Videl. Escuchó el leve titubeo en su voz al pronunciar la palabra. Un segundo después, Videl estaba frente a él, con el ceño fruncido en una expresión feroz. Gracias. Dijo al fin. Gohan dio un salto al sentir que la mujer le rodeaba el pecho con los brazos, abrazándole como no esperaba. Y yo tartamudeó, con la cara roja como un tomate por el contacto repentino. Al mirar hacia abajo, Gohan tuvo la despresunta realización de que seguía sin camiseta. ¿De nada? Respondió, confundido. Simplemente se ofreció a enseñarle, no hacía falta, es para cuando me enseñaste a sentir el ki. Finalmente, se apartó. Me dije a mí mismo que te daría un abrazo por eso, y ahora lo he hecho. No podía distinguirlo bien en la oscuridad, pero había un leve rubor en sus mejillas. Adiós. Un segundo después, los vientos a su alrededor se intensificaron cuando ella se elevó al cielo. Observó cómo su figura delgada desaparecía lentamente en la noche titilante. El joven permaneció quieto durante mucho tiempo, su mente repasando los acontecimientos de la noche mientras lo hacía. Desde luego, no esperaba ver a Videl, de entre todos, aparecer esa noche. Diablos, no esperaba que nadie apareciera esa noche. ¿Y descubrir que la mujer sabía luchar y quería aprender de él? Bueno, supongo que hoy ha sido sin duda movido. Pensó para sí mismo mientras empezaba a estirarse lentamente, preparando su cuerpo para seguir luchando. Frunció el ceño al notar algo que acababa de ocurrir. Recordaba a Videl, o al menos, creía que la recordaba lo suficiente, dado que solo había pasado poco más de un mes desde su última interacción. Supuso que había una posibilidad de que estuviera recordando las cosas mal, incluso una probabilidad, ya que de otro modo no tendría sentido. ¿Siempre fueron los ojos de Videl azules?